Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mañana fría, aunque con sol ahí afuera, y mañana perfecta para tomarnos un respiro de la corrección de exámenes, que en estos momentos del semestre pues hay que hacerlo, no hay más remedio, pero nos tomamos un respiro para hablar de un tema que a mí me interesa mucho, un tema del que conozco muy poco. Sé bastante de los Beatles, pero no tanto de economía. Pero al otro lado de la línea cibernética tenemos a alguien que ya ha estado en el canal anteriormente hablando de economía, pero en la obra de Hergé, y ahora vamos a conversar con él acerca de la economía en las canciones de los Beatles. Es profesor de economía muy interesado en la docencia de la economía, está en Madrid y es mi amigo Ramiro Castillo. Ramiro, bienvenido de nuevo a los micrófonos del canal Antón GF. Buenos días, Antón. Pues nada, con muchísimas ganas de volver a hacer pues un poco lo que hicimos con Hergé. O sea, utilizar un poco el vehículo de la economía para acercarnos a una realidad de unos genios. De un poco ver las canciones de los Beatles desde otro punto de vista o desde un punto de vista que puede resultar un poco novedoso y también pues tener una excusa para volver a hablar de los Beatles antes de Navidad, que siempre está bien, y despertar el apetito de nuevos regalos beatleianos en las fiestas. Que siempre alguno hay, porque Siempre. siempre saben sacar ciertas cosas que tocan las teclas adecuadas en el momento adecuado para que los nos compremos tal o cual disco por quinta o décima vez, ¿no? Pero bueno, el caso es que este tema a mí me interesa muchísimo, porque, bueno, no se me había ocurrido hablar de las canciones de los Beatles desde este punto de vista, pero si tenemos en cuenta simplemente que una de las razones de que los Beatles fuesen nombrados miembros del Imperio Británico, MBE, ¿no? Tiene que ver con cuestiones económicas, el hecho de que estaban produciendo unos réditos impresionantes para las arcas de lo que ya no era en esos momentos realmente el Imperio Claro, Británico, pero sí. sí. Hablaremos un poco de eso, de alguna canción además que está muy metida en la realidad de la Inglaterra de la época de los Beatles. Y eso mismo que decías de los regalos navideños también es un tema económico. A mí, quiero decir, como grandes fans, somos muy insensibles al precio. La realidad es que a cualquier cosa que nos saquen nueva, una grabación de otra grabación que se hizo de un demo que nadie conocía, pues estamos dispuestos a pagar por ello un montón ahí en Navidades y además con gusto y luego lo disfrutamos. Entonces sí, evidentemente también hay, aparte de las canciones, hay todo un tema económico de lo que generaron. Uh En -huh, un imperio británico, o lo que fue anteriormente el imperio británico, que en términos económicos pues estaba en declive. uh -huh. Es decir, obviamente la estrella de Estados Unidos ya estaba en ascenso, no en ascenso, sino ya estaba en todo lo alto. Y ellos, pues después de los Beatles son hijos de la posguerra, pues después de la Segunda Guerra Mundial, en términos económicos, pues era un sol en descenso, vamos. Claro, es que Entonces, además también, sí, también hay un elemento comentaremos. económico también, ¿no, Ramiro? En Sí, lo que tiene que ver con con manejar el legado, ¿no? de, de estos grandes músicos, porque al fin y al cabo no es una cuestión solamente artística, sino que para los implicados, ¿no? Los herederos y todas estas cosas, mm, los copyrights y tal, es una cuestión fundamentalmente económica. Y si se sacan ciertas cosas en ciertos momentos, evidentemente es por un interés más pecuniario que otra cosa, ¿no? sí, y luego está la estrategia del momento en que sacarlo, antes de Navidad. Ahora mismo acabamos de hablar ahora fuera del micrófono del documental de Beatles 64, que por lo visto pues, tiene muy buenas críticas y claro, el momento de sacarlo estratégicamente antes de Navidad y luego ya si te regalan en Navidad pues algún pack conmemorativo pues, relacionado con eso, seguro que todos los fans nos lo compramos. Va a hacer un concierto ahora Paul McCartney en Madrid y desgraciadamente no voy a poder ir pues precisamente porque el precio de las entradas es prohibitivo. Uh -huh. He intentado ir, he estado 3 veces viéndolo aquí y vamos, salió, fue incluso noticia en los periódicos la rápida subida de precios del concierto en España de Paul McCartney. Bueno, de los conciertos me parece que va a dar dos. Uh -huh. Y sí, 2 o 3 días, no sé si son dos. Y la verdad es que todo eso es una economía, tiene unos conceptos económicos que yo, por ejemplo, en clase, pues sí que utilizo para explicar temas de discriminación de precios, de disposición a pagar, y, pues, y también de cómo fijan esos precios de las entradas, esa fijación dinámica de precios que se llama ahora, que en función de la demanda que tengas, pues los precios van subiendo rápidamente
y luego también el negocio de las reventas de los artistas. Y bueno, podríamos hablar, ya digo, vamos a utilizar no como excusa, sino como vehículo las canciones para hablar de muchas de estas cosas, pero que luego también hay toda una economía no solo de las canciones, sino del grupo en sí, y podríamos hablar un montón. La verdad es que yo creo que es una aproximación que es interesante. Sí, y de hecho, antes de ponernos a hablar de canciones en particular, quería preguntarte eh, hasta qué punto en tus clases son adecuadas y sobre todo interesantes para los alumnos y alumnas las canciones de los Beatles, porque yo me doy cuenta de muchas veces que utilizando menciones a los Beatles en mis clases de español, no es que los alumnos no conozcan a los Beatles, pero muchos de ellos tienen escaso interés en su música. Sí, yo es que ahí también adopto, no solo me pasa con los Beatles, me pasa también con otras cosas. Creo me gusta tirar de ellos o intentar tirar de ellos a que lo conozcan. Ya te comentaré que, mira, la que uso siempre es la canción de Taxman, Ujú. que es una de las que hablaremos, porque está tan relacionada con la economía que les despierta enseguida es tan explícita sobre un tema económico del que comentaremos, que les despierta enseguida ya la curiosidad por saber, y de ahí puedes tirar, y casi te diría que mi objetivo no es tanto que conozcan economía, sino si salen sabiendo de los Beatles y descubriendo a los Beatles, ya casi doy mi clase como amortizada, realmente. Porque no solo me pasa con los Beatles, me pasa también con cosas de literatura, Ujú. que además a veces son algunas cosas que he visto en tus vídeos de recomendaciones de Ana María Matute, que hemos hablado Ujú. alguna vez, y una pasión también común que es Gonzalo Torrente Ballester, que es alguien al que pues mucha gente ya no lee. De hecho, yo me encontré con un librero en la Cuesta de Moyano intentando comprar un libro que básicamente me dijo, es que ya nadie lee a Torrente, y me rebelé contra eso y decidí comentarlo en clase siempre que pudiera, porque me parece que cuando se descubre de verdad, si le tomas un tiempo para Ujú. descubrirlo, ya digo que es que me parece casi está más satisfactorio que seguir un curso de economía o lo que fuera, porque es algo que te acompaña toda tu vida, es algo que te enriquece, que tiene muchas aristas, que tiene para comentar con un montón de gente, tiene para hacer esta charla que hacemos nosotros, Ujú. para crear un grupo, conocer gente, lo mismo que haces tú con Tintín, que haces con otras obras. Sí es verdad que también me preocupa que quizá una cierta desconexión de los alumnos actuales con esas cosas que a nuestra generación igual o a generaciones anteriores estaban casi en el centro de su vida cultural, pero sí me gusta intentar descubrírselo por lo menos, y la experiencia que tengo es que cuando lo descubren sienten la misma pasión que podemos sentir nosotros. O Ujú. sea que quizá haya una pequeña barrera de entrada en Ujú. términos económicos. Hay que superar esa pequeña barrera para luego ya que se interesen. Pues lo vamos a intentar en nuestra conversación y bueno, es una cuestión biyectiva además, porque yo creo que por ejemplo con mi hija de 11 años, pues yo también aprendo de cuestiones musicales que le gustan a ella y que después puedo llevar a las clases y que a lo mejor tienen más éxito que algunas de las referencias que utilizo yo, que ya están un poco Sí, desfasadas. Pero los Beatles desde luego sí que son, pues es uno de esos fenómenos musicales como Elvis, por ejemplo, que al menos a los estudiantes les suena y de una forma icónica pueden reconocer. Y bueno, me interesa mucho lo que puedes tener que decir desde el punto de vista de la economía sobre algunos de los temas de los que vamos a hablar. Vamos a intentar hacerlo en un principio yo creo que por presencia explícita en principio y luego no tan explícita de la economía y también hasta cierto punto desde un punto de vista cronológico porque vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con el tercer disco de los Beatles, con la primera película de los Beatles, cuando los Beatles todavía no habían complicado su música hasta el punto que la complicarían después de Revolver y de Sgt. Peppers. Me refiero a este disco que está aquí, que en español se titulaba ¿Qué noche la de aquel día? Porque yo tenía el vinilo, es el primer vinilo de los Beatles que tuve que no era una recopilación. Y bueno, el título en inglés es A Hard Day's Night, pero en mi versión ponía Qué noche la de aquel día en español ahí en la parte de arriba. Y el tema, le doy la vuelta para que se vean las canciones que salen. Primer disco de los Beatles en el que todas las canciones están compuestas por ellos. Y una de ellas es Can't Buy Me Love. No, no puedes comprar o comprarme amor, ¿no? sí, es un tema, es uno de los discos más frescos de los Beatles, me parece un disco desbordante.
Y justo esta canción también, en términos musicales, pues me parece muy potente. Y claro, es que lo hemos elegido para empezar porque tiene un título explícitamente económico. El amor no se puede comprar, no me puedes comprar o no puedo comprar amor. ¿Qué pasa? Claro, aquí da mucho para comentar sobre la separación de lo que es el mercado y de lo que son los principios económicos de algunas esferas de la vida en que quizá no debería entrar la economía. No solo que no debería entrar, sino que muchas veces el mercado o la compra es inútil para, pues, para hablar de ciertas emociones o para simplemente operar con esas emociones. Y en este caso el amor pues es la clave. Es decir, hay una serie, una esfera de lo ético, una esfera de lo personal que está más allá de la economía. Y esto es algo que está muy de actualidad porque grandes expertos en economía, como en economía y en ciencias sociales en general, como Michael Sandel, que es premio Princesa de Asturias, recuerdan siempre que somos nosotros los que tenemos que elegir dónde metemos al mercado. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que decir, pues en esta situación determinada, quizá que haya una compraventa o que se rija por un sistema de precios o que se rija por un sistema de competencia, está bien. Pero en este otro mercado o en esta otra situación, quizá el mercado no tenga sentido. Y obviamente en el tema de las relaciones personales, en el tema de las relaciones familiares, en el tema de determinadas cosas que queremos hacer como sociedad, quizá no sea una buena idea hablar sobre economía. O no hablar sobre economía, sino introducir la economía como un factor con lo que se rija eso. Hay un profesor español que ya falleció, que se llama David Anisi, que decía que básicamente todo había que organizarlo en torno a tres cosas, que era jerarquía, mercado y valores. Es decir, hay cosas en las que queremos que entren los valores, hay cosas en que una jerarquía puede funcionar bien, como puede ser, por ejemplo, el ejército, y hay otras cosas en las que el mercado pues, puede ser muy útil pues, en suministrarnos cosas y en organizar la sociedad. Pues bien, yo creo que aquí los Beatles lo que nos dicen claramente es que en todo lo que es el tema de relaciones personales, pues el dinero es inefectivo, el mercado no tiene nada que ver porque es una esfera de la vida en que no debería entrar. Y yo en eso pues estoy de acuerdo. Y sobre todo ya, desde el punto de vista docente, me parece que tiene una letra maravillosa para hacer que los alumnos reflexionen sobre esto. Es decir, que ellos mismos den su opinión sobre cuál debería ser la extensión del mercado. Primero, explicarles bien el mercado, cómo funciona, que en el mercado lo que tienes es un voto monetario, es decir, tú tienes un dinero y entonces el mercado te va a escuchar en función de tú el dinero que tengas para reclamar la demanda de algo. Y sin embargo, pues en la sociedad o en una situación democrática lo que tienes no es un euro un voto, es una persona un voto, que es una distinción bastante importante. Entonces ya digo, me parece que justo esta canción da para bastante para comentar este tipo de cosas y para hablar sobre la relación, en qué esferas queremos meter al mercado, en qué esferas no, y dónde el mercado pues, es inefectivo o totalmente inútil y queremos que no entre. Lo que se me ocurre al leer la letra de todos modos y teniendo en cuenta un poco lo que comentas, es que sí podríamos pensar en ese título de algo así como que el amor no puede comprarse, pero realmente, si tenemos en cuenta las relaciones personales, las relaciones pues de matrimonio o no, la convivencia diaria, etcétera, no creo realmente, o hasta qué punto se puede decir que hay una disyuntiva, ¿no?, entre el amor y el dinero. Es decir, podemos pensar en es posible que el amor exista sin el dinero, desde un punto de vista un poco más idealista, ¿no? Decir, bueno, el amor pues es suficiente para que una relación funcione, pero claro, las relaciones también llevan aparejadas pues otro tipo de cuestiones, tener un lugar donde vivir, tener una cierta posición o por lo menos posibilidades económicas, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto se podría desmontar un poco lo que los Beatles dicen en esta letra, ¿no? Sí, a ver, realmente hay todo un juego económico y crematístico alrededor, tanto del matrimonio como casi de la historia de las relaciones de pareja, porque todo Ujú. el tema de la dote, vamos, la dote que daba o la familia de la mujer o la familia del marido a la otra parte cuando se celebraba un matrimonio, pues es toda una decisión económica. También los economistas han estudiado un poco pues, todas esas cosas que están detrás, entre comillas, de la decisión de matrimonio y que tiene que ver con aspectos materiales. Hay un premio Nobel que es Gary Becker, de la Escuela de Chicago,
que sus críticos dicen que es un imperialista económico, que quiere explicarlo todo con la economía y que habla pues, de la decisión racional, del número de hijos que puede tener una pareja determinada en función de conceptos muy económicos como pues, qué inversión van a tener que hacer en ellos, qué rendimiento se puede tener. Entonces, a mí siempre, o sea, siempre está todo impregnado de un tono un poco, entre comillas, eh, a mí me resulta un poco incómodo hablar de temas, de meter los temas económicos, pero que a mí me resulta incómodo no quiere decir que la economía no tenga nada que decir sobre ellos. Y evidentemente lo que dices tú, tiene pues un montón de componentes de que hay una vida material que tienes que satisfacer y que tienes que llevar adelante cuando, pues, por ejemplo, decides casarte. Claro, Pues, y después está la cuestión también, que en algún momento me comentabas de la mercantilización de la vida social, que yo creo que se ha complicado todavía mucho más con la llegada de las redes sociales, de los influyentes o influencers, y tal y cual, ¿no? Con lo cual al final resulta que para ciertas personas la vida social, o por lo menos la presentación, sea real o ficticia, de la vida social, tiene también un componente económico, ¿no? claro, esto es uno de los grandes temas del final del siglo XX realmente, que es hasta dónde queremos que llegue el mercado y hasta qué punto queremos que se mercantilice algo o que no. Entonces yo creo que hay ahí pues, una pata ética que debemos, o sea, que no debemos nunca olvidar y también tomar la decisión cada uno de dónde quiere que entre el mercado o no. Para que me entiendas, yo pues, es Uh una decisión personal, pero no una decisión personal, sino es algo que nunca haré, que es pagar a mis hijos o hacer algún tipo de incentivo económico porque estudien. -huh. Es decir, eso no lo voy a hacer nunca. O yo que sé, Claro. yo que me dedico a dar clases particulares, pues si viene mi primo o viene alguien y es de la esfera familiar o es de una relación personal, no le voy a cobrar nunca. Pero no por nada, es porque yo quiero dejar fuera de la esfera de mis Uh -huh. relaciones con mis Uh -huh. hijos una relación, pero es una decisión personal. Pero es de ser consciente dónde lo quieres meter y dónde no lo quieres meter y también debatirlo como sociedad. Entonces, yo puedo Claro, tener pero un... el problema en eso que dices es que en esa esfera sí que se puede, lo puedes más o menos controlar tú, Claro, pero eso cuando hablas de es. la macroeconomía ya es mucho más complicado, No, bueno, claro, claro. imposible, claro. No, y aparte, a ver, aparte, es que el mercado para muchas cosas es muy útil. Es decir, hay premios Nobel de Economía, por ejemplo, que han diseñado un sistema de asignación de órganos en trasplantes que ha salvado muchas vidas. Es gente experta en subastas, gente experta en cómo diseñar mecanismos, gente que utiliza los principios de la economía para diseñar algo, un mercado determinado y con unos fines que son unos fines muy positivos desde el punto de vista social, que es que el riñón o que cualquier tipo de órgano le llegue a alguien en el momento en que se le pueda salvar la vida y conectar rápidamente a compradores, no compradores, sino a gente que lo necesita con gente que en ese momento lo puede donar. Uh -huh. Claro, ahí está todo hecho con la premisa, obviamente, de que no se va a pagar por un órgano, ¿sabes? Pero que es un diseño basado en unos principios de mercado y con el conocimiento de subastas que es muy positivo. Es decir, el mercado bien usado, el mercado bien planteado, es una herramienta poderosísima, pero es una herramienta que tienes que saber cuándo usar. Uh -huh. Es decir, ¿un martillo es bueno o malo? Pues hombre, a ver, si es para clavar un clavo, pues el martillo está bien. Pero si es para abrirle la cabeza a alguien, pues no, pues es que es lo que pasa. El mercado es moral, es amoral. No, es que, o sea, el mercado que es una herramienta. Claro. O sea, yo por lo menos después de haber estudiado mucho economía lo veo así. Yo lo veo como una herramienta. Entonces, esa herramienta es el uso que tú le des. Uh Entonces, que no tengo la respuesta, obviamente, pero hay que tener el debate y hay que saber que es muy difícil, pero hay que saber, o tendremos que debatir como sociedad, dónde queremos que el mercado entre y dónde vemos que el mercado funciona bien y dónde, pues quizá no. Y todo esto, pues ya digo que me parece que se puede relacionar con esto que están aquí contando los Beatles. Sí. Y luego hay también, que hablan ahí de comprar un anillo de diamantes en la canción, hay también todo un tema que está alrededor de las relaciones de amor, que es el tema de la señalización, por ejemplo, de un anillo de compromiso de Uh -huh. diamantes, Uh -huh. que luego también pues, las empresas utilizan para estos lemas que a todos se nos han quedado en la cabeza de un diamante es para toda la vida, díselo con un diamante. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de temas Diamonds también... are a girl's best friend, ¿no? Que decía Eso la es, canción eso es, aquella. eso es. Y que hay, mira, eso yo lo utilizo mucho. Realmente también utilizo esa parte de la canción para introducir el tema de los monopolios y Uh de la empresa de Beers, que es una empresa que en su momento tuvo un monopolio bastante importante en el tema de los diamantes.
y hablar un poco de cómo los diamantes en un mercado pues tienen un valor muy alto, entre otras cosas, porque se ha convencido a la demanda de que eso es un signo creíble de compromiso en el matrimonio. De hecho, yo llegué a leer a algún directivo de De Beers que decía que ellos no podían bajar el precio de los diamantes o tenían que ponerlos tan caros porque habían adquirido un compromiso con todas esas personas que le compraron un diamante a su pareja. Ujú. Claro, si ahora mismo nosotros inundamos el mundo de diamantes, el precio del diamante bajará y cuando baje el precio del diamante, todas esas personas que quisieron legar algo que tuviera valor como señal creíble de compromiso, ya pierden el valor. A ver, obviamente lo que está detrás no es eso, pero que la retórica viene por ahí. Entonces, ya digo que se pueden también hablar pues, de todo lo que está alrededor, todas esas señales de credibilidad que tienen que ver con comprar cosas y que están alrededor del, entre comillas, del amor. Luego, si lo piensas un poco más, esto ya es una percepción personal, realmente señaliza mucho que alguien te compre algo muy caro. Depende. Depende cuáles son los recursos para comprar a esa persona, pero a veces señaliza mucho más, por ejemplo, que alguien para un regalo de cumpleaños tuyo, para un regalo concreto, incluso de pedida, haya estado, por ejemplo, 4 meses recopilando fotos o 4 meses Ujú. buscando vídeos Claro, antiguos de claro. tu familia, porque eso señaliza que de verdad le importas. Ujú. Si, por ejemplo, tu pareja tiene más o menos dinero, o sea, es una persona, por ejemplo, que tiene bastante dinero y te compra un anillo de los mejores del mercado, ¿para él qué coste ha tenido comprarse ese anillo? Sí, es un anillo muy caro, Claro. pero para él igual no representa lo mismo que para otra Claro, y persona. además el coste monetario se puede cuantificar, pero el coste de tiempo ya no es tan Claro, fácil de cuantificar o es imposible realmente cuantificar. claro, entonces es todo un juego de señales. También el propio conocimiento entre las parejas es un juego totalmente de señales en que obviamente hay señales económicas, señales de credibilidad y cosas Ujú. en que los economistas tienen algo que decir. Lo que te dicen los economistas en general sobre las señales es que para que sea efectiva tiene que ser creíble. Y luego que para que sea efectiva normalmente también tiene que ser costosa. Ujú. Es decir, si tú quieres señalizar algo, tiene que costarte a ti. Pero costosa no solamente económicamente, puede ser Claro, no, de no. otras También puede maneras, ser claro. costosa. Mira, ayer estaba leyendo sobre el seleccionador, sobre Luis Aragonés, el seleccionador de fútbol, que en su momento los jugadores del Barcelona hicieron un motín contra la directiva que se llamó el motín de Esperia. Ujú. Entonces, Luis Aragonés sabía de manera fehaciente que si se ponía del lado de los jugadores iba a ser destituido. ¿Qué hizo Luis Aragonés? Se puso del lado de los jugadores y fue destituido. Ujú. Entonces, Luis Aragonés va a otro equipo de fútbol. Claro, es creíble que va a defender a sus jugadores a muerte. ¿Por qué? Porque no es que te lo diga de palabra, es que ha tenido un coste personal para él hacerlo. Es decir, se ha quedado sin la oportunidad del Barcelona por decir, oye, yo creo que los jugadores tienen razón. Entonces, claro, ¿por qué luego los jugadores confiaban en Luis? No porque él dijera, yo os voy a defender con la boca pequeña, sino porque miras el pasado y qué ha hecho ese señor. Ujú. Te ha defendido de siempre. Claro, eso es una señal costosa que no es monetaria, Ujú. ha tenido un coste personal para esa persona, pero crees en él. Nelson Mandela, pero el caso clarísimo. Joder, los costes personales de Nelson Mandela de haber estado en la cárcel 40 años, claro, luego era un presidente de Sudáfrica súper respetado. Ujú. ¿Por qué? Porque un tío que negocia con sus carceleros, después de 40 años, tú dices, esto es creíble, vamos. O sea, tenemos a un tío que ha tenido un coste personal por defender su... y que luego está cediendo en algo que está haciendo un esfuerzo muy grande, claro, ese presidente pues igual le votas. Ujú. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar también de todas esas señales que no solo son monetarias. Ujú. Algo que sí es monetario de todos modos, Ramiro, son los impuestos. Y yo creo que los Beatles también hablan de los impuestos y además creo que es un tema muy importante, teniendo en cuenta la de cantidad de dinero que los Beatles generaron en muy poco tiempo. Porque claro, hay que pensar que los Beatles graban su primer disco en 1962 y la Beatlemanía, por lo menos en Europa y en Inglaterra desde luego, no tarda mucho en aflorar y en ir expandiéndose y creciendo, lo cual tiene también, por supuesto, consecuencias económicas
y con el paso del tiempo para los propios Beatles va a tener consecuencias tributarias también, con lo cual, claro, era una Inglaterra en cierto modo semejante a la de hoy, pero en muchas cuestiones también muy diferente, muy anclada en otros tiempos, en cierto modo bastante oscuros desde el punto de vista económico para gran parte de la población. Y los Beatles salen además de ese medio, que es el Liverpool de clase trabajadora, algunos de ellos más que otros, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero eso está ahí, ¿no? Y entonces hay un tema bueno, de un disco que se reconoce como uno de los mejores de los Beatles, con esa portada de Klaus Vormann, que es también Mm. icónica, que además inicia el disco, one, two, ¿no? Que es Taxman. Y Taxman, por supuesto, es el recaudador de impuestos. Y además aquí hay en esta canción ya unas menciones específicas por nombre, además, de ciertos políticos de la época importantes y en algunos casos odiados en España, en la España franquista de los años 60. Sí, bueno, esta es mi canción, el buque insignia de mi aproximación a los Beatles desde el punto de vista económico siempre que doy alguna clase, que es Touchman. Entonces, como muy bien has contado, los Beatles son de extracción relativamente humilde. El más humilde, de hecho, seguramente sea George Harrison en cuanto a la posición económica de su familia. Y son hijos de la posguerra, de una posguerra británica, que en términos económicos, pues es un momento en que el país pierde su preponderancia definitivamente, ya pierde la preponderancia internacional que había tenido como gran potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un evento bastante interesante que es que, obviamente, Churchill es un héroe de guerra. Churchill es la gran cara que se enfrentó a Hitler, por decirlo así, y con esos discursos es una persona muy carismática. Y hay que decir que pierde las elecciones de posguerra. Uh -huh. Churchill pierde las elecciones justo después de la Segunda Guerra Mundial y pierde por temas económicos. Porque Churchill es un conservador que lo que quiere es que el Estado no participe demasiado en la economía. ¿Y qué ocurre? Pues que los ingleses han visto que durante la guerra ese paso adelante que ha dado el Estado han visto que puede ser efectivo en la reconstrucción después de la paz y votan por un candidato que es Clement Attlee, que es un candidato laborista, que les promete básicamente que el estado del bienestar británico les va a acompañar desde la cuna hasta la vejez, vamos. Uh -huh. Entonces intenta diseñar, y diseña, de hecho, una economía muy intervencionista. Una economía con las minas nacionalizadas, con muchas empresas nacionales, y luego con un esfuerzo inversor en educación, un esfuerzo inversor en que las capas más bajas de la sociedad den un paso adelante en alfabetización, en mejoras económicas. Entonces, claro, ese es el caldo de cultivo en que los Beatles, que son bastante humildes, pues crecen en una sociedad que ha puesto como gobernante a alguien y que a los laboristas que quieren una participación mayor del Estado, quieren una mayor implicación social, entre comillas, más que una economía más individualizada. ¿Qué ocurre? Que esto tiene un coste en términos de impuestos. Uh -huh. Es decir, ganan las elecciones en los años 40. Luego Churchill es verdad que luego tiene un segundo mandato en los 60. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que una vez que eh, llegamos a la época de Taxman es del año 66, Uh -huh. los Beatles, que han tenido una explosión, como tú muy bien has comentado, han tenido una explosión económica que ni ellos mismos esperaban y que ya hablaremos después también, que firmaron unos contratos bastante ingenuos Uh -huh. y se llevaban bastante poco dinero de lo que realmente generaban, se encuentran en un momento que ven que el Estado les quita muchísimo dinero en términos de impuestos para cubrir pues, todo esto que estoy diciendo de los servicios públicos que se habían nacionalizado. Y de hecho que es que se llegó casi hasta un consenso entre conservadores y laboristas en que eso no se tocaba, ¿vale? Porque varios, de hecho, de los que mencionan ahí son candidatos conservadores o Uh presidentes -huh. conservadores. ¿Qué pasa? Que George Harrison dice una cosa que es cierta. Dice, en la canción, dice, "There's one for you, 19 for me". Uh -huh. ¿Qué significa eso? Ellos tenían tanta renta que estaban ya en los tramos más altos de los impuestos. Entonces, al final había lo que se llama en economía un tipo marginal del 95%. Es decir, a partir de cierto nivel de renta, de lo que ganabas de más, 95 se quedaba el Estado
y 5 te llevabas tú. Ujú, Pues es que There's One for You, 19 for Me es exactamente un ujú. 95%. Está 19-1, denunciando claro. una Ujú, situación que no veían un duro de lo que ganaban de más. Es especialmente relevante porque estamos hablando de alguien que tiene una conciencia social clara. ujú. Es decir, George Harrison, también en su carrera en solitario, organizó el concierto de Bangladesh, está siempre muy preocupado por las desigualdades, como ya veremos en alguna otra canción. Entonces, que sea exactamente George Harrison el que haga esa canción, que es una denuncia del sistema impositivo británico de la época, te da una idea de que era una situación, pues, ciertamente problemática. Y eso desemboca muchos años después, en el año 79, con la llegada de Margaret Thatcher, que ese es el cambio ya absoluto Ujú. del modelo inglés. Es el cambio absoluto en que se empiezan a cerrar las minas, se lucha contra los sindicatos, un cambio completamente que anticipa un nuevo mundo. Pues bueno, es casi una llamada inicial, una llamada de emergencia inicial por parte de Harrison, esa canción de Taxman. Sí, un Harrison que tenía 23 años cuando compone esta Sí, sí, canción es muy joven, y que tiene una es muy conciencia joven. muy clara de cómo están funcionando las cosas desde el punto de vista de una persona como él que viene de esa niñez complicada y que de repente se encuentra pues con una fortuna impresionante, pero claro, también con ciertas cuestiones que le parecen criticables y además es una canción que tiene mucho que ver con, por supuesto, un diálogo muy actual acerca de la necesidad de impuestos más, menos impuestos en ciertos lugares. Hablamos, por ejemplo, Pues de la llegada de ciertos políticos al poder en Argentina, aquí en los Estados Unidos también. Se está hablando bastante de eso, teniendo en cuenta que ciertos descargos fiscales van a repercutir en quienes más dinero tienen en la población y no tanto en las personas que pues son más de clase trabajadora hasta cierto punto que hay algunas personas que llegan a decir aquí públicamente que en Estados Unidos se está eliminando de alguna manera la clase media y que hay unas desigualdades sociales y económicas enormes. De esto habla también, en cierto modo, la canción de Taxman de George Harris. claro, menciona explícitamente, lo has dicho, y los nombres son Heath y Wilson, Ujú, que fueron los dos fueron primeros ministros y en ese momento uno de ellos era el ministro de Economía también del Reino Unido, que hace una denuncia de estos impuestos desde el punto de vista de la gestión política, que esto hay que cambiarlo. Y lo que dices tú, pone en el centro algo que es muy de actualidad ahora mismo. O sea, un tío de 23 años, ahí está también el talento de los Beatles. ujú, Cómo iban viendo el mundo que les rodeaba y lo reflejaban en su arte. Y te ponen de manifiesto algo de que estamos ahora debatiendo ujú, sobre cómo tienen que ser los impuestos, qué incentivos dan los impuestos, porque es obvio que, si tú de todo lo que ganes de más, el Estado se queda el 95%, hay un cierto incentivo a economía sumergida, ujú. hay un incentivo a rechazar trabajos. Vale, pues esto llevado al extremo es un poco lo que argumentan algunos sectores, en este caso de la derecha sobre todo, Ujú, que hablan sobre que esos impuestos pues, generan un desincentivo tan grande al trabajo que son totalmente contraproducentes. ujú, Pues bien, pone el debate sobre la mesa. Luego ya yo lo que hago normalmente en clase es hablar sobre las teorías de imposición óptima, ujú, que dice la teoría económica sobre esto. Básicamente, sí que os te puedo decir que de lo que habla la economía es de que es viable tanto situaciones con unos impuestos bien diseñados y que sean relativamente elevados, nivel de gasto elevado, como puede ser los países nórdicos, o también establecer unos impuestos más bajos y tener un nivel de gasto público o de reparto más bajo. Lo que pasa es que lo que tienes que ser consciente es que no puede ser una cosa y la otra. claro, Es decir, si tú estableces unos niveles de impuestos pues, relativamente más reducidos, como puede ser el caso pues, de precisamente en Estados Unidos respecto a Europa, claro. pero claro, luego lo que el Estado te pueda proveer, no puedes pensar que va a estar al nivel de lo que puede ser lo que te proveen Claro, los nórdicos. esto es algo importante porque cuando yo hablo con los alumnos, por ejemplo, acerca del modelo universitario estadounidense en comparación con el modelo universitario europeo o español, Mm, claro, ellos se sorprenden del bajo coste de la claro, universidad pública que está en España subvencionada. en comparación con la española, pero claro, con la estadounidense, pero claro, y estoy hablando de universidades públicas, porque yo doy Sí. clase en una universidad que aquí es pública, pero en comparación con lo que se paga en España por los créditos y por las matrículas y estas cosas, lo que se paga en Estados Unidos, incluso en una universidad Sí, pública, es muchísimo más elevado. Pero claro, lo que hay que explicar también a los alumnos es que hay un sistema tributario impositivo que es totalmente diferente en Europa, en España claro, es que son y aquí en principios América, ¿no? distintos. A mí me preocupa aquí de España en concreto
Lo que sí que me preocupa es que las encuestas que ha hecho alguna vez el Banco de España y que hacen distintos organismos, dicen que los españoles son, o sea, cuando les dices lo que quieren, son los que más tienden a decir, yo quiero impuestos bajos, pero a la vez ser un gasto muy elevado. Claro, es que eso Claro, es lo que hay que decir que es imposible. claro, Y que no existe, la magia no existe. claro. ¿Sabes? Porque luego hay toda una teoría que se llama la curva de Laffer, que se llama la teoría de Laffer, que dice que los impuestos, si son lo suficientemente elevados, desincentivan que la gente trabaje, entonces que son contraproducentes porque recaudarías incluso menos. Entonces que podrías bajar impuestos y recaudar más. Ujú. Claro, eso es algo teórico que nadie discute. Me explico. Si yo a ti te quito el 100% de impuestos, no trabajas y fuera. O trabajas en negro y fuera. Entonces, claro, si tú bajaras del 100% de impuestos a un 80 o un 70%, claro que habría más actividad y recaudarías más. Mm, Pero el asunto es si estamos en esa situación. Y claro. lo que Y si dice se la puede teoría económica es mantener, que, claro. claro, lo que dice la teoría económica es que no. Es Ujú, decir, que en Europa no es posible bajar tipos impositivos y recaudar más. ujú. Si tú quisieras recaudar más, pues realmente en casi todas las áreas lo que tendrías que hacer es subir impuestos. Y yo, pues como siempre, sería a los votantes y vamos, al público en general, explicarle esto de manera clara. Ujú, Es decir, explicarle que hay que decidir qué tipo de sociedad quiere. Y en este caso, pues es que la canción de Harrison sirve muy bien de entrada. Un análisis de la letra de la canción es un ejercicio de economía muy bueno, porque empiezas a pensar en lo que es un tipo marginal, empiezas a ujú, pensar el desincentivo que pueden generar los impuestos, y luego si lo relacionas con el periodo histórico, tiene también mucho interés. O sea, me parece que es la canción explícitamente en cuanto a economía, pues la más emblemática. La más emblemática y que da, ya digo, da para debate actual y para hablar sobre esos youtubers que se han ido, por ejemplo, a Andorra, aquí en ujú, España. ujú, ¿Por qué se van a Andorra? Pues su razonamiento es muy parecido a lo de There's one for you, 19 for me. ujú, No es 119, pero es que ellos ven que ese incremento de ingresos que tienen cuando se hacen influencers o que se hacen youtubers de gran fama, ven que no les repercute a ellos, sino que gran parte, o una parte importante, se lo lleva al Estado y por eso se van a Andorra. Bueno, claro, luego hay que hablar sobre servicios públicos, ujú, sobre cuál es tu posición. Es un debate además que es delicado porque está muy contaminado. Cuando intentas debatir en redes sobre esto, hay muchas emociones ahí metidas. ujú. E Entonces, ideología también. claro, ideología, entonces tiendes a calificar, o sea, se suele tender a calificar al que no opina como tú, como alguien malintencionado, como alguien que no... Es difícil tener una Sí. discusión De sosegada. todos modos, eso yo creo que es un mal de las redes sociales en general, Ramiro. Sí, Como no estés sí, al 100% de acuerdo con alguien, te sí, expones a unas críticas duras que en sí. persona probablemente no ocurrirían. Pero claro, cuando Eso es uno se así. O esconde sea, tras yo un también me avatar, lo tomo, pues... o sea, quiero decir, tampoco es que tenga muchas, porque no discuto mucho por Twitter, la verdad, pero cuando me pasa alguna cosa de esas, también lo relativizo en plan, bueno, este señor, yo si le veo por la calle, pues no, ¿sabes? Lo que pasa que en las redes, pues la gente también hace un personaje y pues descarga algún tipo de frustración que tiene con la vida. Entonces tampoco le doy mucha importancia, pero es verdad que en general en el debate público estas cosas les falta un poco de sosiego a la hora de hablarse y sobre todo porque hablar de esto de una manera un poco más sosegada es aburrido. Ujú. Sí, sí, Tú claro. quieres que alguien te dé Hay una parte espectacular, claro. a ti lo que te gusta es que alguien te diga, no, ahora vamos a venir aquí, vamos con una motosierra, vamos a cortar esto y entonces ahora todo se va a solucionar y va a ser la... O sea, vamos a ver. Claro, que puede ser una estrategia un poco comunicativa, pero que obviamente los milagros en economía, como en cualquier otra cosa, no existen. Entonces, Ujú. si tú de verdad quieres escuchar hablar a un experto sobre impuestos, pues muchas veces va a tener tantos matices que va a ser aburrido. ¿Sabes? Es como si escuchas hablar a alguien, incluso si escuchas hablar a alguien de dietas. Ujú. A ver, pues te va a decir cosas que no quieres oír. Te Sí, va a sí, decir, claro. tienes que hacer deporte, tienes que comer fruta, tienes que comer verdura. ¿Y quién te gusta más? No, mira, tomas esta infusión de cola de caballo y a ver, si te sientas a pensar, pues es charlatanería, pero el asunto es que tu oído no quiere escuchar los consejos aburridos, esas cosas que te decía tu madre y tu padre, sabes, que tenían toda la razón, pero no querías escuchar, pues, ¿qué Ujú. vamos a hacer? ¿Sabes? Entonces, en economía, pues pasa un poco como en otras cosas igual. Y lo que digo, los Beatles como vehículo de sacar un tema tan interesante como puede ser los impuestos, me parece pues una propuesta para todo aquel que quiera meter algo de los Beatles en sus clases de economía.
Claro, y además, desde un punto de vista literario, porque yo me acerco más a las canciones de los Beatles desde el Claro. punto de vista compositivo, literario, lingüístico, Mm, etcétera, me interesa mucho el hecho de que la sátira de Harrison es, mm. si cabe, mucho más efectiva, porque se pone él en la piel del, del recaudador de impuestos. Es decir, quien está hablando ahí es el recaudador de impuestos. No es George Harrison criticando al Es recaudador de verdad, impuestos, sino a través de sus propias palabras y tienes acaba razón. diciendo, and you're working for no one but me. Es decir, no trabajas, o sea, estás realmente trabajando para mí. No trabajas para ti mismo, sino que trabajas para mí, dice al Sí, final, sí. ¿no? Entonces, pues la crítica es evidente, pero a través de la propia voz del recaudador de Sí, impuestos, del taxman. a ver, sin duda Harrison, no solo por esta canción en general, es el más ácido de todos los Ujú. Beatles en su crítica, también en solitario y también cuando le ves en documentales. Cuando habla de la época, Sí, sí. es el más, Incluso la tiene mirada una, que tiene cuando habla. es el más, sí, 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 es el más ácido de todos. Porque realmente sí, John Lennon también a veces hace cosas más provocadoras, Ujú. más, pero no tiene la ironía no es la misma ironía que la de Harris, ¿sabes? Es Ujú. más ocurrencia, en mi opinión es como más ocurrencia, o sea, espontánea, como cuando fue al concierto, no me acuerdo dónde fue, y que estaban allí todos los ricos en primera fila, y dijo Ujú. lo Sí, el del Royal Variety Show, sí. eso, que dijo lo de que los de las filas populares que aplaudan, pero los que estás aquí en la primera fila, me basta con que dejáis sonar vuestras joyas. Vuestras joyas, rattle your jewelry. Sí, y eso también es una cuestión económica, incluso se podría Eso define un comentar. poco, eso es, eso define también un poco lo que te digo, que John Lennon es un tío más ocurrente, más tiene chispa y es también provocador, Ujú. pero la ironía ácida yo la veo más, yo se la veo más a Harrison. Ujú. Y de hecho vamos a hablar bastante de Harrison en alguna otra canción, porque es que en este sentido, desde el punto de vista económico, adquiere preponderancia, yo creo. Y la siguiente en realidad es de McCartney, porque Mm. tiene que ver, bueno, nos vamos ya hacia la parte final de la Sí, breve carrera de los Beatles como, como grupo, bueno, breve desde que graban su primer disco, porque ya. evidentemente los Beatles llevaban juntos desde mediados de los años 50, pero bueno, está en este disco, también portada icónica, quien no ha ido a Abbey Road y ha tratado de hacer esta foto. Yo no, porque no he estado nunca en Abbey Road, pero bueno, el caso, ahí está Ya, la lo caja. tengo. Esa es la caja de varios discos que también tengo yo y que es Este, una verdadera maravilla. no me voy a separar, no me voy a separar de él. Tengo por allí una foto con mi mujer en Abbey Road. Sí, yo no he estado nunca en Abbey Road, desgraciadamente, que bueno, es conocido por los Beatles, por supuesto, pero también por muchos otros grupos y Sí, solistas que grabaron ahí. sí, sí, Ah, es un estudio. y este es un tema que termina la cara A, si no me equivoco, o por lo menos está aquí hacia el final de la cara A, y que se Sí, ya llama no me Nunca me acuerdo. das tu dinero, You Never Give Me Your Money, y es un tema que además tiene mucho que ver con los problemas económicos, también con las rencillas Sí, que hubo entre los Beatles en la parte final, con la llegada de Alan Klein, este manager estadounidense que en la parte final de los Beatles pues tuvo sí, una importancia, pues, para bueno, mal. para mal en muchos casos, en algunos casos también para bien, pero yo creo que en general más para mal que para bien. Y un hombre de negocios. Sí. eh, sí, a mí esta canción es la otra que uso mucho, porque a ver, es un lamento de McCartney de sobre todas esas cosas que estaban más allá de la música, que Ujú. tenían que ver con contratos, que tenían que ver con derechos de canciones, con derechos con lo que ellos se llevaban o no de los réditos de la música. Y dice directamente que al final lo último, o sea, no recibían dinero, sino que era firmar todo el tiempo papeles, lo que él llama funny paper, vamos, que es eh, que no veían traducidos en rendimiento económico pues su trabajo como artistas. Esto, claro, tiene que ver con lo que les pasa a muchos, pero que en el caso de los Beatles es multiplicado por 100, que claro, son cuatro chavales que salen sin una formación económica, pues obviamente no eran expertos en economía ni en firmar contratos. De hecho, tienen un representante que es Brian Epstein, que es su primer representante, por decirlo así, el que les llevó en su época en que empezaron a ser famosos. Y el propio Brian Epstein tampoco era un gran experto en firmar contratos con discográficas que fueran beneficiosos
para los Beatles. Parece que Brian Epstein se llevaba el 25% se llevaba un 25% a partir de cierta cifra y el resto de representantes se llevaban solo un 10%. O sea, que es que McCartney ha reconocido alguna vez que es que él no miraba los papeles que le pasaba a Brian Epstein para firmar, no los miraba. Bueno, Y con Brian confiaban en Epstein, Brian Epstein mucho porque lo claro, no, es que conocían. y es lo que te digo, que con Brian Epstein al final era su amigo. Entonces, Brian Epstein fallece en el año 67 de una sobredosis, parece que de una sobredosis de barbitúricos, y lo que ocurre es que, de hecho, llega a decir John Lennon que en una entrevista que cuando falleció Brian Epstein sabía que todo a partir de ahí se iba a ir a la mierda. Porque quieras que no, bueno, Brian Epstein no lo gestionaba como un gran profesional, pero era su amigo. Y a partir de ahí, claro, al calor de los beneficios, allí llega mucha gente. Entonces, a partir del año 67 que fallece Brian Epstein hasta que firman en el 69 con Alan Klein, con el representante del que estamos hablando, pues pasa mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que Alan pasa un tiempo ahí que un montón de gente se les acerca con negocios, con historias y tienen pues un comportamiento económico pues desastroso. Sí, crean el sello Apple, se pierde muchísimo dinero a raudales. Y en ese sello pues les llega gente que quiere producir un no sé qué, les llega el Magic Alex, que era un productor ahí que les vendió la moto y que iba a crear un estudio de 70 y muy tantas pistas avanzado. cuando no había más que 16 A ver, u 8. oportunistas, como los que se acercan ahora pues a los jugadores de la NBA o los que se acercan. Y claro, ellos casi es una experiencia pionera de 4 chavales de Liverpool que tienen que empezar a firmar contratos, que conocer leyes. Es una situación que se llama en economía de información asimétrica. Tú llegas allí y estás gente que sabe muchísimo de contratos, tiene que firmar con alguien que es el primer contrato que firma, el que tiene el talento realmente es el que firma el contrato, pero el que sabe cómo firmar es la otra persona. Entonces, claro, te van a poner condiciones leoninas por la simple razón de que hay una diferencia de información entre las dos partes y que ellos, pues en ese sentido, son muy ingenuos. Entonces, es lo que pasa. Claro, no se arruinan los Beatles pues porque generan tanto que es imposible. Pero vamos, que no han ganado ni un décimo de lo que podían haber ganado con una buena gestión económica es evidente, siendo ahora mismo Paul McCartney seguramente y Ringo Starr pues de las personas más ricas del mundo, ¿sabes? Pero aún así es casi porque la ola es tan grande que te sigue llevando, pero Sí. lo que se ha ido por los lados es muchísimo y sobre todo pues gente que va ahí con mala intención. Claro, entonces McCartney en You Never Give Me Your Money se lamenta mucho de que se haya perdido un poco la esencia del grupo, que al final es una creación artística, una creación musical, en temas que él querría casi ni mirar. O sea, que él no querría estar discutiendo si Alan Klein o si él estaba en contra. McCartney es el que está en contra de firmar con Alan Klein porque quiere firmar con un familiar, literalmente con un familiar suyo, no sé si era el hermano de su mujer Linda, Eastman, y no quería firmar con Alan Klein y sin embargo los otros tres eran partidarios de que lo llevara Alan Klein. Y ya digo que todas esas negociaciones contractuales, esos problemas de gestión de los derechos están reflejados en la canción, que tiene un tono muy melancólico y que es una obra maestra musical. Sí, estoy es una canción muy bonita y que refleja toda una época de convulsión del grupo que al final se termina en su disolución. Sí, porque y Abbey además Road, poco después de la grabación de esta canción. sí, Abbey Road es el último disco grabado. O sea, realmente el último que sacaron fue el Let It Be, pero se había grabado antes de Abbey Road. Sí, Alan Klein, por cierto, sin Alan Klein no habrían existido, según parece, el disco rojo y el disco azul de recopilación. Porque bueno, pues entonces le tengo que dar las gracias porque son mi entrada. Fue una idea que se le ocurrió a él, o por lo menos él fue quien la llevó adelante o quien dio la luz verde en aquel momento para que se publicasen esos 2 discos también icónicos, a través de los cuales mucha gente, como yo mismo, pues entramos en los Beatles. Tú también entramos en los Beatles. Sí, Alan Klein, desde luego, una de esas figuras muy controvertidas, pues porque también incidió en las rencillas internas del grupo, no necesariamente él a propósito, sino porque eso ya estaba ahí y su llegada, pues... Ya al final era un avispero eso. Había ahí muchas tensiones de muchos sitios. Y ya digo que esa canción lo refleja perfectamente y luego se puede introducir en temas, vamos, en clases de economía como para hablar de la importancia de los contratos, de que los contratos reflejen, se tenga en cuenta la diferencia de información entre las partes, estrategias de negociación
cuáles son los royalties que se deberían fijar para un grupo que es el que lo crea, pero que a la vez tiene que remunerar a un manager. Bueno, se puede hablar de mucho, es una gran puerta de entrada a teoría de contratos y con un tema fascinante como es pues, qué parte de lo que generan se deberían llevar los Beatles. Sí, hablabas antes, cuando hablábamos de Can't Buy Me Love, de cuestiones relativas a la sociedad de consumo, en cuanto a las relaciones personales y todo eso. Y las dos canciones que vienen ahora, también con contenido económico, que vienen de este disco, alguien me dijo un día, pues no pensaron mucho para la portada de este disco. Digo, no, pensaron bastante más de lo que parece, ¿no? Porque Claro. sin nada se convierte también en algo icónico. No tienes por qué poner algo en la portada cuando eres los Beatles, porque incluso poniendo algo blanco, pues se puede No, convertir en algo que la gente recordará por el resto de los días. a ver, es que no fallaron una portada los tíos. Y además estas fotos también que se incluían O sea, dentro. es que no, yo, vamos, no, lo tengo también aquí, lo que pasa es que lo tengo en la caja en sí, entonces se ve las Ujú. fotos, son estas 4 fotos. Ahí está, sí. A ver, el álbum blanco, es que todo el mundo dice el álbum blanco. Y Quiero todo decir, el o mundo sea, sabe que el álbum blanco es el álbum blanco de los Beatles y cuando Joan Didion escribe su libro, The White Album, se está refiriendo, evidentemente, teniendo en cuenta claro, cuándo lo escribió, han creado un lugar, al es que propio han disco creado de un los lugar Beatles. común, han creado un lugar Y común. no es el libro de ensayos de Joan Didion sobre el álbum de los Beatles en absoluto, pero yo creo que en cierto modo recoge el sentir de una época también. Sí, sí, y es que la clavan en todas, porque pasas además de una portada psicodélica, con yo no sé ya ni cuántos personajes tiene Sgt. Peppers, que es el, o sea, Pues de memoria no lo sé, pero que sí. tiene, bueno, tiene un economista, tiene a Karl Marx, Ujú. tiene un representante de la profesión, no sé, controvertido también, pero desde luego un gigante de la historia intelectual. Y lo que pasa es que, claro, es una portada muy psicodélica, con un concepto completamente distinto, y te pasan un poco después, bueno, en un disco posterior, te pasan a una portada en blanco, es que claro. Y luego la taza que me acabas de enseñar del Beatles for Sale tiene una de las portadas icónicas también. Por cierto, Beatles Ramiro, cansados. Beatles for sale, en venta, con lo cual Claro, también tiene claro, algo que claro. ver con la economía No, eso, claro, teniendo en cuenta es que se que sentían cansados después de todas esas giras y sacaron lo que pudieron sacar para el mercado navideño y de ese cómo año se refleja 64. en la cara de la portada de los. Es una de mis fotos favoritas de los Beatles. Sí. Una de mis fotos favoritas, más serios, quizá incluso ojerosos, más Ujú, cansados. Y luego ese desenfoque que tiene ahí delante ujú. es, o sea, vamos, en términos de portadas, vamos, Abbey Road, Sí, El sí. Paso de Cebra, es que son genios del marketing. Sí, sí. Es Una foto que, de Robert Freeman, por cierto, la de Beatles for Sale, como también la de With the Beatles, que también está muy bien con el claro oscuro. Pero aquí lo que tenemos son dos canciones, una de Lennon y otra de Harrison, que son Cry Baby Cry, Make Your Mother Sigh, y Savoy Truffle, que quizás sea de las canciones menos conocidas de los Beatles también. sí, lo estábamos hablando antes, antes de entrar en cámara, que nos gusta descubrir canciones, como los dos nos hemos iniciado con el azul y con el rojo, pues claro, después de haberte iniciado así, te gusta descubrir canciones que no sean tan populares, que estén ahí escondidas en discos. El álbum para eso, el álbum blanco para eso es una mina, Ujú. y en concreto las de George Harrison todavía son más oscuras, y efectivamente Savoy Truffle para mí es una joya oculta. Es una joya oculta que habla sobre un bombón, sobre la trufa de Saboya. Entonces, bueno, lo que queríamos aquí introducir era el tema de la publicidad. O Ujú. sea, ellos lo que pasa es que hablan casi en tono satírico también y crítico del efecto de la publicidad. Y de hecho, Cry Baby Cry, eh, Lennon dijo que lo había sacado de un anuncio que decía Cry Baby Cry, make your mother buy. O sea, haz a tu madre comprar. Y Sí. luego lo cambiaron No en. suspirar, sino comprar en ese caso. Claro, que es un lema publicitario, pues que es curioso, ¿no? No sé exactamente de qué sería el anuncio, pero vamos, debía ser algo, pues Supongo que productos para bebés, ¿no? claro, algo Polvos relacionado de con los talgo que se bebés. utilizaban en la época o pañales o algo así. Y bueno, esta canción John Lennon, como muchas otras, no la tenía en mucha estima. Dijo que era una completa mierda en un momento Y- determinado. pero Pero se pasa, desde luego, porque a mí me nada, yo parece como un tantas buen cosas no tema. estoy de acuerdo con él. Quiero decir, o sea, quiero decir, en tema de su propia evaluación de sus canciones,
para mí es demasiado radical. Esta canción es una obra estimable, vamos, es una obra además que está muy bien metida dentro del blanco, que complementa muy bien a Savoy Truffle, que es sobre una marca de bombones, y también que por lo visto George Harrison era bastante adicto al chocolate. Entonces habla ahí incluso de marca comercial de chocolate. En eso Entonces me ya digo, parezco a George Harrison también, tengo que reconocer. ya yo también. Entonces, en esa época, pues también ver un poco el impacto de una sociedad de consumo incipiente en todo lo que es la obra de los Beatles. Entonces, ahí yo lo que suelo hacer es relacionarlo también con obras anteriores o economistas anteriores o de la época que han hablado de todo el tema de la publicidad. Y tú, pues que eres un experto en literatura y me descubres un montón de cosas, aquí el Gran Gatsby, en su momento, está muy conectado con un economista que es Thorstein Veblen, que Thorstein Veblen denunciaba en su obra lo que él llamó consumo conspicuo, que era un consumo que hacían las clases, entre comillas, más bajas como imitación de las altas. Es decir, era ese consumo que es por aparentar, por decirlo así. Y él lo que decía es que eso es una pérdida de eficiencia, entre comillas, para la sociedad. Es decir, gente que está consumiendo algo solo por señalizar que se parece a las clases altas. Y claro, eso, el autor del Gran Gatsby, Scott Fitzgerald, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que había leído, o vamos, estaba bastante influido por por la obra de Veblen a la hora de hablar sobre esas clases altas de los años 20, en que se basa el libro, que era gente pues que tenía un nivel de vida desenfrenado y era todo un mundo de señalización y un mundo de consumo artificial. Entonces, Veblen lo que decía es que ese tipo de consumo pues, se extendía a capas también de la sociedad de otra procedencia por imitación y que eso era pues, un problema del sistema económico, porque claro, producías cosas que realmente no tenían un valor en sí, sino que eran simplemente para aparentar que tú eras de una manera determinada y que se ve, vamos, no hace falta tampoco irse ahí, sino que lo ves todos los días con esta gente, entre comillas, nuevos ricos, que llevan cosas muy llamativas, cadenas de oro muy llamativas, relojes, diamantes, un poco, casi vamos a decir horteras, ¿no? Futbolistas también, Sí, quizás vamos a estás decir un poco pensando. horteras. Sí. Yo, la verdad, tú, si reflexionas un poco más, dices, en cuanto ves eso, dices, este señor no es lo que quiere señalizar, está señalizando lo contrario. No, y es un tema Así, además que ya que hablabas de literatura, pues se encuentra, por ejemplo, en muchos de los cuentos de la española Felicidad Blanc, que escribió bastante sobre ese tema, que tampoco es una escritora sí, demasiado yo no. conocida, pero que tiene algunos cuentos, como por ejemplo El Cocktail, en el cual habla precisamente de eso, de cómo una pareja de clase social más baja se la invita por una cuestión de empresa en la que trabaja el esposo a un cóctel por parte que organiza el jefe y se encuentran totalmente fuera de lugar en ese sitio y además es que nadie quiere hablar con ellos y bueno, esa cuestión de la señalización de la que hablas me hizo pensar en algunos cuentos también de Felicidad Blanc. Claro, es que eso es lo que yo utilizo un poco como excusa estas canciones para introducir esos temas y luego lo suelo conectar también con que George Harrison después es un poco el que más reflexiona sobre esto, porque cuando empezó a interesarse por la filosofía oriental y luego pues también en solitario con discos como Living in the Material World, All Things Must Pass, que son, pues tienen canciones muy reflexivas sobre la sociedad de consumo, sobre... Es casi como el momento en que Harrison empieza a reflexionar sobre este tipo de cosas y que luego le llevan pues, a ver de otra manera la carrera que él tuvo con los Beatles y relacionarlo también pues, con esa sociedad de consumo con la que él filosóficamente pues, no está muy seguro. O sea, no se encuentra muy contento con ello. Entonces, me parecen luego también, obviamente, porque son joyas ocultas. Entonces hay que No, y además ahí... Savoy Truffle es un tema que incluso podría llevarnos a comentar también un poco, no tenemos por qué hacerlo aquí, pero a lo mejor en una clase pues, de sociología, en una clase de economía, se puede hablar también, pues como estamos hablando de chocolate, pues también de las cuestiones morales que tienen que ver con la producción del chocolate Claro, y el trabajo infantil y todo ese tipo de cuestiones que todo lo están que muy está detrás de lo relacionados que con compramos, esa industria, claro. claro, todo lo que está detrás de lo que compramos, que eso también es algo que, bueno, lo insinuaba antes con el tema de los diamantes. Yo en clase hablo mucho de la producción de diamantes a nivel mundial, porque hay una película, de hecho, que se llama Diamante de Sangre de Leonardo DiCaprio, que es una denuncia pues poco disimulada
de ciertas empresas o de cierta empresa en concreto que tenía unas prácticas pues muy poco éticas en este caso en África, me parece que Sierra Leona, para producir diamantes, y que lo que hacen básicamente es intentar controlar la producción de diamantes para controlar la oferta y que el precio suba. Pero claro, ese control de la oferta tiene que ver con apoyar a dictadores, con pues, tener unos comportamientos muy poco éticos, que hemos hablado también alguna vez en el tema de Hergé. En este caso, todos estos artistas son personas que reflejan muy bien la realidad de sus sociedades y que te dan pie a hablar de un montón de temas. Entonces, por eso creo que aproximarse desde la economía, desde la sociología, es que da para tanto, da para sacar tantas conclusiones, que creo que es muy relevante y que nos da para comentar bastante. Entonces, ya digo, sí, desde luego, esta yo lo pongo como un fijo dentro de los temas, vamos, de los canciones de los Beatles con tema económico. La siguiente tiene que ver con un proyecto al que los Beatles no prestaron en un principio demasiada atención, que es esta película que ahora se considera una obra maestra de la animación, pero los Beatles en un momento no tuvieron ningún interés en esta Sí. película hasta que empezaron a ver que la película tenía una cierta calidad, pero en principio pasaron del asunto. Había la broma de vamos a enviar para esa película las canciones sobrantes que tenemos por ahí, pero bueno, a pesar de eso, en Yellow Submarine, película de 1968, pues hay canciones, no en la versión original de la película, pero Hey Bulldog está ahí, por ejemplo, Pues Hey Bulldog es eh, un temazo, ¿eh? que es un muy buen tema, la verdad, también de los menos conocidos de los Beatles, quizá Sí, sí, un porque temazo. no sale en la película. Se reciclan, por supuesto, muchas canciones ya conocidas de los Beatles para este largometraje de animación, pero tenemos un tema aquí, voy a abrir, bueno, por supuesto, el icónico submarino amarillo, ¿no? Y los Beatles que están ahí dibujados y además muy bien dibujados y muy conseguidas las voces, que no son las suyas propias, sino de actores de doblaje o de actores, sí, que ponen voces a películas de animación. Pero aquí hay una canción que vuelve un poco sobre la idea de los derechos, Sí, los contratos, cuando uno es músico, etcétera, etcétera, que es Only a Northern Song, que se suele traducir como solo una canción del norte, pero lo que pasa es que, claro, los Beatles eran del norte, pero aquí se refiere a la casa de publicación musical, que es sí. Northern Songs, que se creó, creo que fue Dick James el que quien lo creó, aunque estoy hablando de memoria, pero en todo caso para la publicación y además muy lucrativa, a veces más para otras personas que para los propios Beatles, de las canciones de los Beatles. Only a Sí, Northern Songs. sí, retomamos un poco el tema de You'll Never Give Me Your Money. Es una canción que vuelve a hablar de la insatisfacción, en este caso otra vez de George Harrison, con los royalties que se llevaba por las canciones de los Beatles y sobre todo por su no participación Ujú. en la sociedad Northern Songs, que es la que se llevaba pues, los beneficios de las canciones de Lennon y McCartney. Y él no participaba y efectivamente la crearon con Dick James. ¿Qué pasa? Bueno, es que tiene algunas frases que son muy George, que es It doesn't really matter what chords I play. Ujú. Es decir, no importa lo que yo haga, o sea, vamos, los acordes que yo toque, porque esto al final, básicamente lo que viene a decir es una mina de oro y yo no Claro. me estoy beneficiando del asunto. Entonces lo que voy a hacer es únicamente una canción más, que es lo que me pedís. Y claro, él está muy insatisfecho y esto es algo que en el final de los Beatles se refleja mucho, Ujú. porque artísticamente había crecido mucho, claro. Artísticamente tiene pues un renacimiento o un nacimiento George, una revelación eh, impresionante desde el 66 en adelante. Se Ujú. empieza a componer a un nivel, a nivel de Lennon y McCartney, que es decir, pues al mejor nivel que se ha hecho nunca en la música popular en la historia. Entonces empieza pues While My Guitar Gave Till Weeps, Ujú. luego posteriormente Something, Here Comes the Sun, que casi es una trilogía de las mejores canciones de los Beatles, que están casi en el top 10 de cualquier Beatlemaníaco. Entonces esta canción es como un reflejo inicial de esa insatisfacción de que quiere participar más en el grupo y sobre todo también pues de una injusticia que él quiere ya empezar a participar económicamente en el reparto de esos derechos.
Entonces, es que el disco blanco es un George pues ya bastante reivindicativo y ya que empieza Ujú. a tener su papel. Sí, porque este tema además es de la época del disco blanco, lo que pasa es que no entra en el disco blanco, sino que va para Sí, esta eso es, va banda después, pero sonora, es ¿no? más o menos de esa época. Y claro, pero en el disco blanco ya, claro, en el disco blanco está While My Guitar Gently Weeps, Ujú. Que también que, tiene que también tiene cuestiones económicas si nos ponemos a verlo. sí, sí, las tiene, las tiene. Y además, bueno, es una participación de Eric Clapton. Y hay algo muy curioso que tiene que ver también con la economía, o se puede relacionar con la economía, que es cómo los Beatles cuando tenían problemas entre ellos, pues simplemente de hastío, de cansancio, de ya, de verse tantos días Peleas. y de las relaciones económicas, lo que pasa es que cuando venía alguien, en este caso es Eric Clapton, en While Ujú. My Guitar Gently Weeps, más adelante es Billy Preston, Sí. a las grabaciones de Let It Y Be, además se que hace la dos magia, músicos. se crean lo que en economía se llama externalidades positivas. Ese señor llega allí y tiene efectos sobre los otros. Ujú. Tiene un efecto positivo en que todos se ponen en modo creativo y se ponen Y en casi sin modo quererlo, además, porque claro, vamos a trabajar y hacen una maravilla. el que llega viene de fuera y no sabe exactamente qué dinámicas hay en el propio grupo y no sabe qué dinámicas hay en la propia habitación en la que están tocando, en el estudio y tal y cual. Pero sí es cierto, se nota además en la película de Get Back, esta que Los ahora alinea ha de salido, repente. que cuando llega Billy Preston ya no es que la música sea mejor, es que los propios Beatles se llevan mejor, tienes toda la Es razón. efectivamente, tiene un efecto totalmente positivo. Yo creo que esos dos, el caso de Eric Clapton en la grabación de While My Guitar Gently Weeps, Eric Clapton era muy amigo de George Harrison, genera una dinámica positiva Ujú. en que los Beatles están en su mejor versión y vuelven a sus orígenes, que al final yo siempre saco la conclusión y me gusta eso sacarla, que eran cuatro amigos. Ujú. Quiero decir que llega un momento en que sí, se puede, es comprensible que en esa vorágine, en ese éxito sin precedentes que tuvieron en una sociedad además que no estaba acostumbrado a ese éxito, en una Ujú. situación, pues es comprensible que en algún momento surgiera una ruptura, pero nunca dejar de ser cuatro amigos bien intencionados. Entonces, al final, pues te alegras cuando llega alguien de fuera y te lo recuerda. O sea, Claro. y Además, ves, yo siempre digo que los Beatles tuvieron lo que desde un punto de vista musical, incluso económico, podría decir, pero desde un punto de vista de la industria musical, yo creo que tuvieron la carrera perfecta, en el sentido de que se separaron en el sí, momento adecuado. sí, Porque, claro, hay quien dice, ¿y si los Beatles hubiesen seguido juntos? No, no hay necesidad de que los Beatles hubiesen seguido juntos porque mm, continuaron haciendo muy buena música y a veces incluso en colaboración. claro, y además es que hay un momento también en que cada uno tenía unas inquietudes personales Ujú. que querían desarrollar, pues todo el tema de orientalismo en George Harrison o el propio Paul McCartney, que tenía mil inquietudes, que cambiaba mucho de lo que quería hacer, que se iba a una granja allí perdida y grababa que es que se ha revalorizado mucho con los años. ¿Cómo se llama el disco que grabó en una granja? No sé Bueno, si, ahora no mismo sé no me si, acuerdo. no sé si es Back to the Egg. No, no es Back to the Egg. No es antes, Back to the Edge es ya cuando ya tenía grupo. Sí. Este es uno que se fue con Linda ahí y grabó, que es un disco que en su momento tuvo unas No críticas será muy Ram. malas. Ram, eso Ram, es, sí, Ram. Que efectivamente. Sí. además ese disco Bueno, la portada lo dice, que estaba en una granja, claro. sí, y no fue muy bien acogido por sus otros compañeros Beatles porque tenía Por cuestiones mensajes. de pullas, sí, Bueno, efectivamente. tiene una canción de tema económico que es Too Many People. Ujú, Dice, too many people, ¿cómo es? Going underground. Too many reaching for a piece of cake. Como ujú, diciendo, aquí había mucha gente que quería llevarse parte del pastel. ujú. Claro, eso lo interpretaron como vamos, como algo que les decían directamente George Harrison y John Lennon. Y John Lennon llegó a grabar, entre comillas, una contestación que es el How Do You Sleep, Ujú. Sí, sí. que parece que es, claro, más estilo Lennon, más bestia. Sí, no, ahí creo que no hay ninguna duda de lo que está hablando John Lennon y a quién se le dirigen esas palabras. Claro, pero bueno, que eso son cosas, a ver, son cosas entre amigos en un momento determinado Ujú, también que salen mal en una vorágine y bueno, pero que lo que dices tú yo creo que tiene bastante sentido. Yo también uso mucho los Beatles, que esto en economía, sobre todo en macroeconomía, es interesante, lo de que el todo es más que la suma de las partes. ujú, ujú, Es decir, en economía todavía no hemos conseguido o no se ha conseguido hacer una teoría económica de la macroeconomía que de verdad integre bien
todas las partes. Es Ujú. decir, que las decisiones microeconómicas se integren bien en una teoría macroeconómica, porque lo que se ve, y esto lo decía mucho John Maynard Keynes, que es uno de los principales economistas del siglo XX, es que al final cuando miras la economía en su conjunto, eh, es más que la suma únicamente de las partes. Hay un tema de Ujú. expectativas, hay un Claro. tema de comportamientos de rebaño, hay un tema de lo que él llamaba animal spirits, es decir, que las personas tienen instintos, los empresarios tienen instintos de optimismo, de pesimismo. Entonces, claro, ese todo que es más que la suma de las partes se ejemplifica muy bien con los Beatles. Es que era una conexión mágica, era una conexión perfecta, era una conexión que todos aportaban al final y hicieran lo que hicieran, incluso aunque trajeran sus propios temas, como es el caso del álbum blanco, en que ya no colaboraban tanto, sino que cada uno iba haciendo ahí sus temas. El conjunto es más, Ujú. es que Sí, sí. hacen algo especial que yo no lo he encontrado después. Estoy de acuerdo y además diría que esto es así también, por ejemplo, en el jazz, que es el otro estilo musical que a mí más me interesa, donde tú puedes tener a un grupo de músicos que se reúnen para una sesión y si la sesión funciona no es porque cada uno de ellos haya tocado de una manera excelente o espectacular, sino que es la suma de sus talentos puestos juntos, pero va más allá, porque el sonido no tiene que ver con que el que toca el saxofón haya hecho tal o cual cosa, sino cómo se une pues el talento de cada uno de Sí, ellos, ¿no? Y con los Beatles pasa eso, porque las canciones, además, decir que una canción es de Lennon o de McCartney, más de uno que del otro, pues es posible que, sobre todo en la parte final de sus carreras, sí, pero se ve claramente en el Get Back que las ideas de todos empiezan a sí. dar forma a lo que es la canción que conocemos y sin esas otras personas, pues la canción sería diferente. No, y si lo miras desde el punto de vista de los álbumes, es que no sé, es un complemento perfecto. Eso es algo absolutamente maravilloso. Tú ves, incluso en momentos en que alguien puede aportar más o aportar menos, pero sin la aportación de esa otra parte, no funciona. Ujú, ¿Sabes? No, la cosa no funciona. ¿Sabes? Yo qué sé, en Abbey Road dices, pues siempre todo el mundo dice, pues Ringo Starr, ¿no? Que Ringo Starr igual la calidad musical. Es que sin Ringo no son los Beatles. ujú, Es que yo, Octopus Garden Abbey Road sin Octopus Garden, ¿qué es Abbey Road sin Octopus ujú. Garden? No es nada. Sin la batería de Ringo en el medley, es que. Y sin Ringo en sí, Sí, ¿sabes? sí, Sin no, es esa que personalidad. y La es que además a personalidad, Ringo se le ha criticado mucho desde un punto de vista musical que es totalmente injusto, porque además sí, es Ringo injusto. es un músico que Es como los injusto. otros tres evoluciona a lo largo Sí, musicalmente digo, no compone porque no todo el mundo tiene que componer. Lo que pasa es que yo creo que a partir de la llegada de los Beatles hay un cambio en la visión, y Bob Dylan, hay un cambio en la visión de la música de decir, el que graba una canción tiene que haberla compuesto y entonces es más valioso que la haya claro. compuesto él mismo que cante una canción Mm. de otro. Cuando anteriormente, a la llegada de Bob Dylan, a la llegada de los Beatles, lo más normal es que hubiese compositores por un lado e intérpretes por otro, igual que en la música clásica. Pero Claro. eso se perdió o se cambió, no se perdió porque por supuesto que seguía existiendo, pero se le da más valor a partir de Dylan, de los Beatles y de gente así, a que los intérpretes compongan sus propias canciones, cuando en Sí, realidad no tiene por qué ser así. Es decir, una canción de Sinatra no es menos de Sinatra porque la haya compuesto Cole Porter, por ejemplo. tienes razón, no había reparado en ello, pero es como que a partir de ahí se le dio más valor a ser el compositor de tu propia música. Y Ujú, en el caso de Ringo, a mí me hace también que eso lo he hablado, yo tengo unos compañeros que tienen un estudio, unos amigos que tienen un estudio de grabación en Santoña, que hablo, vamos, son amigos de toda la vida, y claro, ahora están mirando mucho el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, para corregir los momentos en que el batería no da el bombo en el momento que tiene que ser. ujú. ¿Sabes? Entre comillas. Claro, me dicen que cuando tú aplicas eso a cualquier tipo de grabación, se queda sin vida. Claro, Sabes que la verdad. efectivamente. Entonces, Ringo es un sonido muy orgánico. Sí. Los Beatles, Yo es tengo que un no lo ejemplo puedo llamar semejante a lo que intervención. dices, que tiene que ver con los Beatles además. A mí me gustan más las canciones de Carl Perkins tocadas por Carl Perkins que por los Beatles, por ejemplo. El Honey Sí, sí, Don't, por ejemplo, de Carl Perkins, para mí es mucho mejor la versión de Carl Perkins. ¿Pero por qué? Por el tipo de guitarra que toca Carl Perkins, la manera que tiene de tocar la guitarra, claro. que es totalmente imprevisible, porque es mucho menos depurada. El solo quizá musicalmente Claro. sea más tosco, pero tú la escuchas y en cada momento no sabes a dónde va a ir.
Carl Perkins con su guitarra. En Claro, cambio, cuando escuchas la versión de los Beatles, que también está muy bien, más o menos sabes a dónde George Harrison va a ir, porque además de que tiene la versión de Carl Perkins en la cabeza, pues es en cierto modo técnicamente mejor guitarrista que Carl Perkins, pero Carl Perkins tiene ese algo que es más tosco, pero más interesante para el oyente, ¿no? sí, aquí, bueno, hay muchas opiniones, pero a mí, que en términos musicales no tengo conocimientos, en cuanto a persona que lo escucha, ese carácter orgánico de la música es lo que me seduce de verdad. Ujú, Eh, bueno, y mis compañeros, vamos, mis amigos de Santoña, siempre lo dicen. O sea que al final eh, ellos saben mucho de técnica musical y se dedican a ello y componen, arreglan, hacen de todo y no se puede sustituir a un intérprete genial. O sea, no, la inteligencia artificial o cualquier tipo de música que sea precisa suena robótica, ujú, no suena, todas las canciones de los Beatles, sin embargo, le pasa lo contrario. ujú. Sabes que tú escuchas Strawberry Fields o escuchas, yo qué sé, los efectos de sonido de Yellow Submarine, y yo no sé si son perfectos o no, pero pero es que son maravillosos. Funcionan, claro, Funciona efectivamente. todo lo que hacen ahí, o que entran un poco más tarde, o esa curiosidad de que no sé quién se le olvida dar el bombo, o que Night Will, por ejemplo, el bajo de McCartney lo hace con la. No es tocado, Ujú, lo canta, él hace, va diciendo. ujú, Pues son cosas maravillosas, cosas ujú. geniales, irrepetibles, de una época que ya no volverá, de una forma de grabación distinta. Ujú. Es un recurso único desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que eso también es interesante. Y en el caso de Only Northern Song, además, a mí me interesa mucho la idea de que George Harrison, claro, está hastiado, está cansado, está defraudado en muchos sentidos y entonces dice que prácticamente da igual lo que pueda tocar porque pues va a vender igual porque es una canción de la Northern Songs, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso también le da la oportunidad. Eso lo dice desde un punto de vista negativo, como decía, cínico, ¿no? Incluso, Y sí, diciendo, bueno, da igual cómo toque los acordes o lo que haga con ello, porque la canción va a ser valiosa o va a tener éxito y tal y cual. Pero al mismo tiempo, esa idea yo creo que también le da al músico mayor libertad para la experimentación, que es lo que hacen los Beatles a partir de cierto momento, con temas como Revolution 9 y, bueno, pues no sé, I Want You, She's So Heavy, temas diferentes, Old Brown Shoe, etcétera. Entonces, claro. puede tener una parte negativa, pero también puede tener una parte más positiva. Sí, es totalmente All Brown Shoe, que hemos hablado también, que es una de nuestras canciones favoritas. Es que esa experimentación es irrepetible, eso ponerte en una esquina de la habitación o ponerte de una manera determinada, a ver cómo suena, que yo no sé si sale perfecto, es todo muy tosco, orgánico, una grabación, pero es irrepetible. Y bueno, y tú que eres muy fan del jazz, claro, es que esto es el jazz, es la improvisación y los grandes artistas de jazz pues basan en eso, realmente que sean grandes artistas de jazz, que no sepas qué va a venir, que esa grabación totalmente idiosincrática Ujú. que no es repetible por un músico de sesión o por alguien técnicamente más o menos bueno. Yo en ese sentido, vamos, estoy de acuerdo contigo. Pues hemos llegado al final de las canciones que tienen que ver con la economía de una forma directa y llevamos más o menos hora y media de conversación. Así que se me ocurre, Ramiro, que si te parece bien podemos dejar las que son implícitas o no tan explícitas Vale. para una grabación posterior y a lo mejor encuentras más, porque estoy seguro de que Sí, vas a estamos encontrar ahí, más. estamos ahí eh, mirando y vamos a ir descubriendo cosillas, pero vamos, sí, perfecto. Si es que al final lo que te digo, si es que a poco que hablemos nos vamos a algún tema y los Beatles dan para tanto, que es interesantísimo. Pues si te parece lo hacemos así y además pues para ir abriendo boca y oídos también a los oyentes que pueda haber ahí afuera, pues podemos decir que algunas de las canciones de las que hablaremos en esta segunda parte, en esta continuación, en este álbum azul o episodio azul que viene después del episodio rojo que es este, pues son canciones como Revolution, por ejemplo, o canciones como Piggies, por ejemplo, y bueno, Lady Madonna, por ejemplo, también podría ser. Pero bueno, hay muchas otras que ya no es una cuestión tan explícita, es un poco más implícita, pero creo que pueden resultar muy interesantes
para un episodio posterior que podemos grabar pues en unas semanas o cuando tú tengas un momento libre. Perfecto, sí, sí, cuando quieras. Estaba pensando ahora mismo también en Eleanor Rigby, tenemos ahí que incluirla. Ujú, ujú. La soledad, esa es también algo muy presente en la sociedad que a partir de los 60 sobre todo se construyó una sociedad de mercado, o sea, La posguerra. posguerra también de la Segunda Guerra Claro, Mundial, que ya claro, es la Segunda Guerra Mundial, después de que hubiese habido una primera, sí, eh, que además podemos hablar. de ahí viene mucho de lo que después se explica en Taxman Claro, y bueno, Ramiro Castillo, como siempre, es un placer poder conversar contigo acerca de temas de los que yo no tengo ninguna idea, como puede ser la economía, pero tenemos siempre un tema que nos une, que es Hergé, Tintín, en este caso los Beatles, y bueno, quiero darte las gracias una vez más por tu tiempo, por tu pasión, por no, la conversación y bueno, estás emplazado a dos episodios. Uno tiene que ser sobre los Beatles parte 2 y otro sobre Tintín parte 2 porque también quedan algunos. tenemos que comentar alguna cosa también de Tintín, sí. No, vamos, gracias a ti. Me encanta participar siempre y bueno, cortamos aquí, pero yo me quedaría horas hablando de los Beatles y de... Además son recuerdos de la infancia. Sí te quería preguntar ahora, simplemente para terminar, que Sí. me contaras un poco cómo descubriste tú a los Beatles. Yo lo descubrí con dos amigos de Santoña, con Chema y con Rafi sobre todo. Ujú. Y la primera canción que me llamó la atención fue, curiosamente, Yellow Submarine, que, luego- que la sigo teniendo muchísimo cariño. Y luego también te digo que mi canción quizá favorita de los Beatles, y mira que es difícil decir, ¿eh? Muy difícil. Pero igual es For No One de Revolver, que es una joya ahí Mm. oculta muy bonita. Entonces te quería preguntar lo mismo y ya Pues mira, terminamos. no soy capaz de decirte cuál es mi canción favorita de los Beatles. Me gusta mucho For No One, pero es casi imposible para mí elegir, como tú dices, un tema, porque esto cambia semanalmente, casi prácticamente, ¿no? Una semana me gusta mucho esta y lo mismo con los discos, ¿no? El mejor disco de los Beatles, pues no tengo ni idea. A mí me gustan todos porque, como tú dices, hay algo más allá que la unión de las partes, ¿no? Y con los discos creo que también pasa. Es una discografía, Sí, pues, de un interés, bueno, como podemos ver. Hemos hablado solo sobre 5 canciones o 6 canciones y hemos pasado aquí más de 90 minutos, ¿no? ¿Cómo llegué yo a los Beatles? Tuve mucha suerte, Ramiro, porque yo tengo unos padres que tienen en casa una discoteca y una biblioteca impresionante. Yo nunca he tenido que ir a bibliotecas públicas porque todos los libros o los discos que necesitaba estaban en mi casa, en casa de mis padres, ¿no? Y todavía están allí, además. Y claro, a mi padre le encantaban los Beatles. Bueno, le gusta todo tipo de música, pero los Beatles fueron muy importantes para él. Hubo dos artistas, por así decirlo, los Beatles y Bob Dylan, y después también Paco Ibáñez, que realmente despertaron buen gusto, ¿eh? su conciencia, ya no solamente musical, sino también social, política, etcétera. Y claro, esto me llegó a mí, pues a través de mis padres, ¿no? Y mis padres en cierto momento, que además siempre fueron muy generosos con todo lo que tiene que ver con la cultura, libros, discos. Si yo necesitaba un disco, me lo compraban prácticamente antes de que lo pidiera. Bueno, pues en un cumpleaños, además yo cumplo hacia el final del año, pues me regalaron el disco rojo, además en vinilo. eh, y después me gustó tanto el disco rojo que en las Navidades, pues los Reyes Magos, por así decirlo, me trajeron el disco azul también. Y entonces a partir de ahí, y además es muy interesante porque a mí siempre me habían interesado desde el principio de mi vida las lenguas, ¿no? El inglés, el francés, etcétera. Y yo aprendí mucho inglés gracias a los Beatles, a que las letras estaban impresas en las fundas del disco azul y el rojo. Después, cuando me compraron también en vinilo el Sgt. Peppers, pues también las letras estaban por la parte de atrás. Y entonces esto hizo que todavía me interesase más por aprender lenguas, por saber qué es lo que los Beatles estaban diciendo. Entonces fue de esa manera. Entonces poco a poco fui reuniendo, gracias a pues regalos de cumpleaños, de Navidad, etcétera, etcétera, pues toda la discografía completa de los Beatles. Y después leí un libro que se llama Los Beatles, de Peter Brown, que ya me introdujo en la historia de los Beatles y ya me enteré de cómo había sido la historia de los Beatles. Y a través de los Beatles
conocí toda la tradición musical estadounidense del rock and roll, del rockabilly, del country, del blues, incluso del jazz. Y entonces los Beatles para mí fueron una puerta abierta, no solamente a la música pop, a la música rock, sino a otros estilos que precedieron a los Beatles. Y a partir de ahí yo me interesé por las raíces de las cosas. Me gusta mucho ir a de dónde viene esto, ¿no? Y claro, los Beatles vienen de una tradición musical estadounidense y británica muy rica, muy variada y muy interesante. Pero fue, si no hubiese sido por mis padres, pues habría tardado muchísimo más en conocer a los Beatles y sobre todo que siempre, siempre ayudaron a que mi pasión fuese creciendo porque tenían siempre interés en lo que a mí me gustaba, ¿no? Y hasta a día de hoy, con mi padre y mi madre viviendo a 5.000 millas de donde vivo yo, Todavía. siempre que hablo con mi padre por Zoom o por Messenger o como sea, siempre hablamos de dos cosas que son, como diría él, impepinables. El Celta de Vigo, el fútbol, y la música y la literatura. Entonces, así es como conocí a los Beatles y vaya regalo, la verdad, porque es toda una tradición, no es solamente esa discografía y ya está. Y luego, por supuesto, los Beatles en solitario, de lo que también podríamos hacer uno o dos o tres o 30 episodios más. Pues eso, o sea, me encanta lo que acabas de decir porque es un poco la idea de los Beatles casi como embajadores. Ujú, O sea, de embajadores de entrada a muchísimas otras cosas y como que te enriquecen muchísimo la vida. Pues eso es lo que a mí me gustaría conseguir con los alumnos en este sentido. ujú. ¿Sabes? O sea, que si no lo conocen o si, pues matar casi dos pájaros de un tiro es que aprendan economía, pero también que descubran toda una tradición tan enriquecedora como lo que has contado. Y que Totalmente hablen de con sus acuerdo. padres y que les pregunten. Y vamos, me parece, me ha encantado lo que me has comentado. Claro, dicen que todo está en Internet, que no es cierto, pero además de que esté ahí hay que encontrarlo y tiene que haber caminos que nos lleven a ello, ¿no? Yo creo que eso también forma parte de la educación de las personas. Si es que no es eso realmente la educación de las personas, que haya gente que te abra puertas para llegar a conocer ciertas Sí, cuestiones es una buena, que no yo creo que es una conoces. buena filosofía de lo que es la educación, en un aspecto muy importante. Pues cerramos aquí esta conversación, pero ponemos solo punto y seguido y pronto nos volveremos a encontrar para hablar de los Beatles, de Hergé y de cualquier otro tema. Bueno, en este caso desde la perspectiva, desde el foco de la economía. Ramiro, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Antón. He estado, pues, como siempre, he estado muy cómodo y con muchas ganas de volver a hablar contigo. Y si alguien tiene algún comentario, que lo deje por la parte de abajo del vídeo y pues entraremos en una conversación vitelmana y económica sobre estos temas y otros. Gracias, Ramiro, y hasta la Muy bien. próxima ocasión. Hasta la próxima, Antón.